el mismo Jesucristo, Él dijo, yo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes. Muy buenas noches, tengan mis estimados hermanos en Cristo, aquí con nuestro hermano Dani Totocayo ya en el canal. Hermano, bienvenido el día de hoy a su canal, hermano. Este también es su canal. Gloria a Bienvenido, Dios. hermano. Amén, pastor, muchas gracias. Un gusto estar aquí una vez más y bueno, pues con muchas ganas de dar con palo a la Iglesia Católica. Ahora más que ha salido elegido un papa que ha estado trabajando aquí en Perú, en Chiclayo. Bueno, este hombre ya es conocido porque es un protector de pedófilos, un hombre perverso. Pero bueno, en realidad es lo que más adelante vayamos a decir, es mucho más fuerte todavía. La Iglesia Católica, muchos dicen, no, pero mira quién es este hombre. Algunos católicos incluso se asombran, ¿no? Pero este tiempo que ellos miran como un tipo malo para su iglesia, que estamos pasando dificultades, no, en realidad antiguamente era peor. Este es su mejor tiempo. Este tiempo horrible que tiene la Iglesia Católica en realidad es su mejor temporada, porque antes la Iglesia Católica era más mala. Así, pastor, entonces, bueno, un gusto, pastor, estar aquí. Estaremos compartiendo ese tema de si Oye, la Iglesia si así Católica va la es la introducción, palabra de esto Dios. va caliente, hermano. Si así va la introducción, esto... Bueno, a los hermanos que van a estar acompañándonos el día de hoy, vamos a estar hablando de si Roma, el catolicismo romano, esta institución romana, es la iglesia verdadera. Y pues para eso contamos el día de hoy con nuestro hermano Dani Totocayo, peruano, hermano en Cristo peruano. Me imagino que conoce y ha oído acerca de este papa antes de ser papa, al ser este obispo de Chiclayo, creo que era. ¿Me Sí, sí, corrige? sí, Sí, claro. Chiclayo. Y entonces, pues vamos a compartir algunos puntos muy importantes de si el catolicismo romano es la iglesia verdadera. Algunos se vislumbran, hermano. Algunos creen que al ver la cantidad de personas tienden a, yo recuerdo un profesor, él nos daba una materia de entrenamiento deportivo en la universidad y en ese tiempo creo que estaban eligiendo, no recuerdo si era Francisco, creo que era Francisco o a Benedicto, no recuerdo muy bien. Al ver el montón de gente y la cuestión del humo y todas esas cosas, decía él, el profesor, decía, sin duda está la iglesia de Jesucristo. Decía. Pero hoy vamos a ver las características por las cuales incluso la Biblia llama a la iglesia manada pequeña, ¿no, hermano? Sí, la iglesia de Cristo es una pequeña, exactamente como dices, ¿no? No necesariamente es una gran multitud. Las multitudes no necesariamente reflejan que algo o alguna institución es el pueblo de Dios. Pero con todo, vale la pena aclarar que también, aunque es cierto que la Iglesia Católica ahora mismo tiene muchos miembros, esos miembros no son practicantes, la mayoría de ellos son católicos nominales y los mismos practicantes no dan buen testimonio, así que no creo que sea muy significativo. Ahora bien, en otros países como el África, por ejemplo, la iglesia evangélica crece, crece y crece y crece, pero esta iglesia que crece es una iglesia fiel. En países comunistas el cristianismo siempre ha crecido. Por ejemplo, en China es donde más crece el cristianismo y no son católicos, no son adventistas, testigos, mormones, no son ortodoxos. Bueno, habrá unos cuantos ortodoxos y unos cuantos católicos y de algunos otros grupos sectarios, pero en general los que más crecen son los cristianos evangélicos y los pentecostales, ¿eh? Los pentecostales están creciendo, pero de una manera tremenda. Y ese pueblo no es simplemente un pueblo nominal que dice yo soy evangélico, no, es un pueblo que realmente vive la palabra de Dios porque ha estado
todo el tiempo perseguido y sigue siendo perseguido, y ellos saben lo que significa dar su vida por Cristo, porque todavía hay muertes hoy en día, no como pasa aquí en América Latina, donde las cosas se ponen un poquito más, entre comillas, pacíficas, ¿no? Nosotros no pasamos lo que ellos pasan, por eso es que también los chinos dicen, no, Señor, por favor, manda persecución a América. Eso es lo que oran, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no? Los cristianos de América Latina, los cristianos de América del Norte y Centroamérica, no son cristianos verdaderos para ellos, porque el cristiano en realidad tiene que pagar un precio, tiene que sufrir, tiene que cargar la cruz, y eso es lo que pasa en los pueblos donde hay bastante persecución, y esta persecución es justamente la que se da contra el pueblo evangélico, no contra católicos. Son muy pocos los católicos los que pasan persecución. No se le escucha, pastor, su micrófono. Es importante mencionar y aclarar esto, ya que, a ver, alguna persona, algún amigo que pueda estar viendo este canal, diga, no, sí, somos católicos, todos somos católicos. Cuando el hermano se refiere a que no todos son practicantes, es que supongamos voy a colocar un ejemplo, de 1000 personas eh, que vayan a misa los domingos, todos los domingos, póngale de 1000, póngale 2 o 3. Eh, Al menos en nuestra comunidad latinoamericana es así, ¿no? Eh, Así que cumpla los sacramentos y todas las doctrinas de la Iglesia Católica, póngale de 1000 unos 4. Y estoy siendo generoso. Pastor, le cuento una cosa. Una vez estaba en un bus predicando la palabra Ajá. de Dios y me encuentro con un hombre que era católico y me dice, yo soy muy fiel a mi iglesia, soy muy católico, muy devoto, ¿sí? Y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo cuántas veces vas a la iglesia? Pues lees la palabra de Dios y oras todos los días. Y él me dice, yo a veces leo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vas a misa? Yo voy una vez a la semana, me dijo con mucho orgullo. Yo iba como 4 días, como 4 veces a la semana, imagínese. Y él iba solamente una a la semana y se creía muy, pero muy justo. La verdad es que el pueblo más practicante dentro de la Iglesia Católica, que es muy poco, ni siquiera refleja la vida de santidad. Yo conocí un muchacho, es el único católico que yo conocí en mi ciudad, Arequipa, donde vivo. Él oraba todos los días alrededor de 6 horas, 5 horas. Era el único caso que yo conocí. Y él oraba todos los días. O sea, él llegaba del trabajo, de los estudios, no era muchacho. Y inmediatamente terminaba su estudio, cenaba y se ponía a orar, se subía al techo y se ponía a orar solito, pero lo único que hacía era rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Padre, y así estaba como 4 horas hasta las 12 de la noche, a veces un poquito más se pasaba, y entonces muchos lo conocieron en su iglesia católica, le reconocieron su esfuerzo y todo ello, y de tal manera que hasta se fue de viaje al Vaticano. Pero este muchacho cuando nos vio dijo, ustedes tienen una vida distinta. Porque en realidad cuando yo lo conocí a este chico en realidad no tenía vida espiritual, no sabía lo que es conocer a Dios, solamente tenía repeticiones vanas, nada más. Y me daba tristeza porque no quería hablar con nosotros, no quería hablar con nosotros, solamente se la pasaba haciendo repeticiones, buen tiempo. Si él se dedicara a orar de manera espontánea como nosotros lo hacemos, creo que él se hubiera favorecido mucho. Yo no sé qué será más de este chico, no lo volví a ver por muchos años, ya han pasado creo que casi 19 años, 18 años que no sé nada de él. Pero ese es un caso entre millones. La mayoría de católicos no oran. Si oran al día, oran solamente para levantar, Señor, protégeme en este día de cualquier mal, de cualquier enfermedad, protege a mi familia, bendice tus alimentos, y le dura un minuto, exagerando. No, el pueblo católico no puede ser el pueblo de Dios porque simplemente ese pueblo que es el más consagrado, entre comillas, es un pueblo que no sabe lo que es conocer el amor de Dios. Hablan de un amor que no conocen, hablan de una santidad que nunca han conocido, hablan de una presencia de Dios en la Eucaristía, que solamente porque ellos creen que hay un milagro, basta con ello para decir, Dios está con nosotros, pero nosotros lo experimentamos real, de manera mucho más profunda espiritualmente, porque tenemos experiencias de visiones, revelaciones, ese fuego de Dios que se enciende en nuestros corazones, esa pasión, ese anhelo de estar en su presencia, de adorarlo, es muy, muy, muy distinto. Y esto no lo digo con jactancia, sino para que la Iglesia Católica se dé cuenta de su realidad.
Su realidad es que la Iglesia Católica es una iglesia muerta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. No tiene comunión con Dios. En cuanto a eso le cuento, hermano, cuando yo era católico, yo pasaba 2 horas frente al Santísimo, como le llaman, y ahí me lo pasaba, lloraba, y conocí un cura, al cual el cura era el ejemplo a seguir mío. Le cuento, cuando estaba en el seminario. De todos los curas había uno que sí tenía como cierto ejemplo, y yo decía, oye, si yo hubiera llegado a ser cura, decía yo sería como tal cura. Y pues los otros daban mal ejemplo, le conocíamos las mañas al uno, al otro, alguno tenía por ahí mujer escondida, otro tenía hijos a escondidas, otro era enamorado de otro cura y otro celoso porque se lo había quitado al otro. Pero había uno que pasaba 3 horas en el Santísimo, y entonces la meta era esa, ¿no? Uno miraba a ese cura y uno decía, oye, de verdad que este sí cumple las cosas como son. Recuerdo que en alguna oportunidad, no sé si ya se lo he contado, hermano, en una oportunidad hablando con un párroco de cierta parroquia, yo era el que tocaba la misa en esa parroquia. Y resulta de que, bueno, él era declarado de la comunidad arcoíris, o sea, declarado públicamente el cura, ¿no? Ya, Entonces, yo le decía a este cura que bueno, que él era torcido y lo que fuera, pero que no había como el padre aquel, el que yo admiraba. Y el cura se ha soltado a reír, hermano, en nuestra cara se soltó a reír. Y llegó y dijo, ¿qué? Si ese es novio de yo no sé quién, de otro cura era novio. Yo no puede ser, usted está mintiendo, no le creo, no le creo. Pero yo lo defendía a capa y espada, yo era católico romano. Hermano, no puede ser, hermano, no. Le decía yo, y el cura nos dijo que sí. Entonces, claro, como usted dice, de una gran mayoría, unos pocos intentan de cumplir su religión, ¿no? A cabalidad. así es. Pero bueno, si nosotros vemos a través de toda la historia, contamos todas las cosas que ha hecho la Iglesia Católica, los pocos que por ahí hacen cierto bien, que más o menos se esfuerzan, en realidad no refleja lo que es el catolicismo. El catolicismo en sí, cuando nosotros vemos toda su historia, vemos que es una historia de maldad, de engaño, de, de fornicación, incluso habían papas que eran ateos, otros que invocaban a los demonios, cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría empezar con un punto, pastor. Dale, Porque adelante. No sé si sí, quiere que presente la lámina o así. no creo que, o si quieres, desde la página 11 puedes Desde presentarlo, la sería página bien. 11. Lo que pasa que como está en un formato que me parece que es muy chiquitita la letra. Sí, no van a poder leer, tiene razón, tiene razón. No, adelante, hermano. Ya, entonces, porque yo creo que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, de ninguna manera. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto que tiene la Iglesia Católica en general, no voy a hablar por todos, porque siempre debe haber por ahí alguno que otro, siempre hay excepciones, pero en general el fruto de la Iglesia Católica ha sido muy malo, muy, muy malo. Uno, el catolicismo prohibió la lectura de la palabra de Dios. Antiguamente ser propietario de una Biblia era un delito penal en el año, por ejemplo, 860. No estamos hablando del tiempo de los 1500, 1600, cuando surge la Reforma. No, mucho antes. El Papa Nicolás I se pronunció en contra de todas las personas que expresaron su interés en la lectura de la Biblia y reafirmó su uso público como prohibido, como un decreto papal. Y esto se sabe por historia. Yo tengo acá varias fuentes que demuestran todo esto. Puedo citarles la enciclopedia de Diderot, puedo citarles las mismas declaraciones de sus concilios. Y le voy a hacer la lectura. Por ejemplo, en 1198 el Papa Inocencio III declaró que nadie debería leer la Biblia o sería apedreado hasta la muerte. ¿Por quiénes? Por soldados de la iglesia militar. ¿Quién lo dice? La enciclopedia de Diderot, 1759. Entonces, esta es la historia de la Iglesia Católica. No son inventos. En 1229, en el Concilio de Tolosa, se habla con odio aprobando otro decreto que prohíbe estrictamente a los laicos de tener en su poder cualquiera de los Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué clase de iglesia es esta?
Estamos hablando de una iglesia malvada que reclama darnos a nosotros la Biblia, que reclama darles al mundo la Biblia, porque Damaso I hizo la Biblia y le dio al mundo la Biblia. Los protestantes tienen la Biblia gracias a nosotros, porque Lutero lo dijo. No, gracias a Lutero, que él más bien quiso que todo el mundo lo tuviera, porque antiguamente se la prohibía. ¿A quién mataron por publicar Biblias en idioma en Inglaterra? Los católicos saben. Ahora, quiero seguir leyendo. En este concilio, el de Tolosa, se mandó dar caza a quienes se atrevieran a leerla. Mira, hasta no solamente una prohibición, sino que se les iba a cazar. Encomendó este concilio a los obispos la instrucción de los procesos y el dictado de las sentencias que debía ser aplicada y que debía terminar con amonestación, confiscación de bienes o muerte en la hoguera. ¿Quién lo dice? El doctor Vara, Julián Vara. Esto se encuentra en el libro de, aquí está, Ana Echevarría, La Edad Media, siglos V al XII. Primera edición, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010, página 266. No digan que esto es invento. Esto no es invento. Ahora, en Inglaterra, antes de la Reforma, Tomás Moro, en el año 1478, que nació en 1478 hasta el 1535, en 2 años y medio como canciller, luchó contra la disponibilidad de la escritura. ¿Quién lo dice? Carter Lindbergh, en el libro Reformas en Europa. Entonces, mi amado hermano, está en la página 378 y 379. No me vengan a decir aquí que su iglesia es la iglesia del Señor. Esta es una buena razón. Tengo muchas razones, pero esta es una buena razón para decir, la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo, es una iglesia apóstata. Porque la iglesia que le da al pueblo, le dice, léela, estúdiala, profundícela, sumérgete en ella, conoce lo que Dios quiere para tu vida. Esa es la iglesia del Señor, no la que te prohíbe, no la que te persigue, no la que te mata en una hoguera. A Tyndall lo estrangularon y quemaron en 1535. ¿Por qué? Por el pecado de traducir la Biblia. Son verdades. Y un último punto que quiero señalar en este primer punto, del por qué yo no creo, o la primera razón del por qué yo no creo que la Iglesia Católica sea la Iglesia del Señor, es este. El Papa Pío IX creía que la lectura de la Biblia es un veneno. Uf. Eso está terrible. Y los católicos no pueden negar. No pueden negar nada de esto porque eso ellos mismos lo reconocen, sus propios historiadores. En 1864, este mismo papa afirmó que la propagación de la Biblia es una peste. Fuente, Syllabus, página del 8 al 12, 1864. No nos vengan a decir que su iglesia es la iglesia del Señor si esto es lo que hacía. ¿Puede hacer esto la iglesia del Señor o la iglesia que apostató? Evidentemente, la iglesia que apostató. Por esta razón pienso yo que la Iglesia Católica no es la Iglesia del Señor. Es una iglesia apóstata que se mezcló con doctrinas paganas, que se fue apartando poco a poco del Señor y que fue destruida tanto doctrinalmente como moralmente. Entonces, amado siervo, yo creo que esta es una razón. Y después, pastor, usted quiere compartirnos la segunda razón y la tercera razón o la que usted considere. Sí, porque aquí en este documento sí hay buenos puntos que los católicos tienen que saber. Yo no sé por qué se hacen de la vista gorda. Ellos saben lo que es iglesia. Es una iglesia perdida. Y hay que decírselo. Adelante, pastor. Gloria a Dios. En cuanto a lo que usted está mencionando, solamente quiero hacer un comentario, hermano. Dice que la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y en otra oportunidad dice, el que me ama, ama mis mandamientos y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, fíjense que la palabra es una característica específica de la iglesia y la iglesia promueve la Biblia. Fíjense lo que ha hecho la iglesia evangélica en estos siglos, al menos desde que pudo tener libertad, digamos, cierta libertad y no se le persiguió y no se le asesinó, ¿no?
y con la reforma protestante, ¿no? Que surgió y tomó un poco más de fuerza lo que es la reforma, dio mucha fuerza a lo que fue los movimientos cristianos. Pero fíjese que, ¿qué hizo la iglesia evangélica con la Biblia? Imprimió la Biblia a diferentes idiomas, ha hecho diferentes tipos de traducciones de la Biblia, ha tratado de llevar las escrituras a los rincones más del mundo, incluso ha traducido la Biblia a dialectos, a idiomas, ha intentado llevar las sagradas escrituras. Hace un tiempo, cuando con el avance de la tecnología, pues fueron pioneros en colocar las sagradas escrituras en software. Aparte de eso, ha ampliado la visión, no solamente con colocar la Biblia, sino comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, literatura basada en las escrituras para hacer una hermenéutica correcta de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Evangélica ha provisto al mundo entero de material suficiente para que sea la humanidad enriqueciéndose con las Sagradas Escrituras. Y claro, como el diablo se vio desenmascarado, ya no había forma de que lograra detener la promulgación de la Sagrada Escritura en todo el mundo. Entonces, ¿qué ha hecho ahora Roma? Y quiero citar este pensamiento. De verdad yo creía que este pensamiento era del libertador Simón Bolívar, pero no, mire, estaba investigando y no es de Simón Bolívar. Dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es atribuida a George Santayana. Pero es la realidad, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Al no conocer la historia de Roma, entonces la gente, no, pero eso fue siglos atrás, ya nosotros hemos cambiado. Mire, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda, decimos acá en Venezuela. No sé cómo digan allá en el Perú. ¿Cuál será la frase allá, hermano? Sí, también se usa acá bastante. Ok, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Ahora, la característica de la iglesia de Cristo es que es una iglesia sin mancha, sin arruga. La verdadera iglesia de Cristo nunca va a prohibir la lectura de la escritura. Nunca. Por el contrario, ustedes ven desde el Nuevo Testamento a Pablo hablándole a Timoteo, que desde niño has entendido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. Como el Señor mismo, Señor Jesucristo, decía: escudriñad las Escrituras. Hay mandatos allí en la palabra, ¿no? Entonces, no hay una consonancia entre Roma y la verdadera iglesia de Cristo. Adelante, mi hermano. Amén, así es, ¿no? Por ejemplo, en mi país también los misioneros que hacen traducciones de la Biblia se van justamente a varios pueblos para que puedan entender la palabra de Dios, ¿no? Porque algunos pueblos no entienden aquí en Perú. Hay varios pueblos indígenas que no entienden el español. Algunos saben, por ejemplo, este dialecto del ya me olvidé. Aparte del quechua hay otro, aymara. El aymara, el quechua, también hay otros idiomas de algunos pueblos pequeños, de los ashaninkas, por ejemplo. Y así hay como unas, no sé, algunas 4 tribus en Perú. ¿Y quiénes van ahí a darles la palabra de Dios traducida a su idioma? No son los católicos, no son los adventistas, no son los testigos, no son los mormones. Que se dejen de engañar los católicos y las sectas. Ahí van los misioneros evangélicos, ahí van los cristianos. Y esto pasa en todo el mundo. Es cierto que también, claro, hay testigos, hay mormones, hay adventistas que harán algo de su trabajo, ¿no? Claro, con sus doctrinas falsas, seguramente. Pero en general, quienes más hacen esta obra es la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Y la iglesia católica, difícil. Por ejemplo, yo he ido a predicar, a llevarles la palabra de Dios a penales, por ejemplo, a hospitales. Van muy pocas veces curas, muy pocas veces testigos, muy mormones, muy pocas veces. En general, los que más van a predicar la palabra de Dios, por ejemplo, a los penales, son evangélicos. Yo tengo acá varios amigos que son líderes espirituales en los penales y ellos van a predicar. Entonces,
La Iglesia Católica no lleva el Evangelio, no lleva la palabra. Ellos llevarán su crucecita y algunos cuantos lugares donde no hay mucha persecución. En Si cambio, la me Iglesia permite, hermano, si me permite, perdón que le interrumpa ahí yo, porque yo fui evangelizador católico. Cuando fui católico, y cuando uno llegaba a una comunidad, la evangelización católica era ir y enseñarle a la gente el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, enseñar a la gente a persignarse, asignarse, eh, enseñarle el Via Crucis. Eso es evangelizar para el catolicismo romano. Enseñar su misa, su rezo y su cuestión. Pero decirle que un católico romano enseña el evangelio de salvación, hermano, no. No. Tiene apagado el micrófono, hermano, tiene apagado el micrófono. Ajá. Sí, sí. Otra razón, ¿no? Es porque el Ujú. catolicismo enseña la doctrina blasfema de comer el cuerpo de Cristo de manera literal. Es decir, comámonos su nariz, su cabeza, sus huesos, sus brazos, sus manos, sus intestinos, sus piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Y esta doctrina es pagana. ¿Cómo lo sabemos? Porque así nos lo dice la historia. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, la Enciclopedia de Religiones del Dr. Forlong, volumen 2, página 76. Dice así. Los pasteles y la bebida ahoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transubstanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. No lo digo yo, lo dice una enciclopedia de religiones. Entonces, esta práctica es pagana. Que no nos vengan a decir que Cristo vino a tomar cosas paganas. Cristo vino a enseñar su verdad, la verdad, no la Eucaristía al estilo católico romano, donde creen que se comen literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es canibalismo. Eso es canibalismo de la peor clase. O sea, yo digo, si ellos se comen el cuerpo de Cristo, ¿qué están haciendo? ¿Es un cuerpo vivo? ¿Es un cuerpo muerto? Si es vivo, ¿lo están torturando o no? Si su doctrina es verdadera, debe ser viva, ¿no? No creo que crean que están comiéndose el cuerpo de Cristo muerto, cocinado. No, no, no. Yo creo que ellos están pensando que se está hablando de un cuerpo vivo. No, pero sacramentado, no importa cómo lo presentes, sacramentado. Como tú quieras, pero tú crees que es el cuerpo de Cristo católico. Y si eso es así, entonces, ¿qué estás comiendo? La carne del Señor, los huesos del Señor, ¿qué es eso? Eso es blasfemia, ¿no? Eso es horrible. Así, pastor, entonces, yo creo que esto es terrible. Esta es una razón también para rechazar el catolicismo como la iglesia del Señor Jesucristo. Es una buena razón para rechazar esta doctrina horrible. Gloria a Dios. Amén, Amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Adelante, pastor. Continuamos entonces. Otra de las grandes razones por las cuales rechazamos o no creemos que el catolicismo romano sea la iglesia de Jesucristo, hermano, es por los malísimos ejemplos que han dado sus papas. ¿Sí? Porque los papas del catolicismo han sido los más malos. Hermano, mire, usted ve en la historia y peor que ni Barrabás. Peor que ni Barrabás. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que en todas partes hay gente mala. La Biblia dice que debe crecer el trigo junto con la cizaña y en la viña del Señor hay de todo. Yo pudiera decir, hermano, bueno, sí, en la viña, ¿no? Pero supuestamente en aquel que es el representante de Cristo en la tierra, aquel personaje que es exaltado a tal punto de decir que es el Santo Padre, representante de toda la cristiandad, el sumo pontífice máximo, hermano, y a ver, las cosas son escandalosas, o sea, son cosas que voy a colocar unos ejemplos. Mire, el Papa Esteban VI, años 896-897, ordenó que se desenterrara, yo siempre cuento esta historia, que se enterrara el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso. Después de que lo hizo vestir con ropas papales, porque mire, agarraron el cadáver y lo vistieron con ropas papales. Mandó llevarlo a la sala del concilio y le sentaron allí su cuerpo putrefacto y maloliente.
del Papa Formoso. Lo sentaron en el trono para juzgarlo. Una vez sentenciado, se le expoliaron las ropas papales, se le quitaron, se le hizo cortar los 3 dedos con los que acostumbraba a impartir la bendición y se le decapitó. Y se le arrastró el cuerpo por toda la ciudad y al final se arrojó el resto del cadáver al río Tíber. O sea, juzgue usted por usted mismo, hermano. Si una persona que dice tener el Espíritu Santo de Dios, que dice tener la sucesión, ¿no? Porque esto es una sucesión apostólica. Dicen, ustedes los pastores protestantes no tienen ese poder que ha sido depositado uno por uno, pero hay lo que hay una transferencia demoníaca terrible para que mire, ni en un enfermo mental se ven esas cosas. O sea, esto son cosas de una persona con unos problemas psicológicos y mentales, pero rudos, terribles. Voy a colocar otro ejemplo y es el Y esos son los papateo. santos padres, ¿no? Son los santos papas. Ese es el Los que tiene que Santo defender Padre. Santiago Alarcón, Luis Lisboa, y todos estos católicos, Dante Urbina. En realidad es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Adelante, pastor. Yo digo, hermano, mire, para ser un católico, digámoslo, sincero, cuesta. Cuesta, porque un católico sincero tendría que decir, sí, han habido muy malos ejemplos dentro del catolicismo romano, especialmente dentro de la silla de San Pedro, como ellos le llaman, ¿no? Aceptar todo eso para ellos es terrible, ¿no? Mire el Papa Teo. Hay un caso de el Papa Teo llamado Bonifacio VIII. Fue papa por el 1294 al 1303. Practicó la brujería. Imagínese usted. Llamó mentiroso e hipócrita a Jesucristo. Imagínese el Papa. Profesó ser ateo y negó la vida futura, fue homicida y pedófilo. Dave Hunt escribe sobre él. No titubeó en tener a su madre y a su hija juntas como concubinas. Imagínese, usted puede conseguir eso en a Woman Rights de West en la página 173. O sea, un santo papa. Póngale cuidado. Es que más nada el hecho de ser ateo ya es algo escandaloso, ¿no? Porque se supone que es el líder de una fe, de un pueblo, el pastor que guía la oveja, como así lo quieren hacer ver algunos amigos católicos, ¿no? Y ser ateo, o sea, ni siquiera creer en que exista un Dios, pero peor aún, practicó la brujería. O sea, mire, yo digo esto, a ver, de repente se pueden haber casos dentro de la iglesia evangélica, un pastor que cae en adulterio o que de repente en fornicación o de repente, qué sé yo, tuvo dudas en la fe, dejó la fe, o caso escandaloso como el que sucedió, que miren esto, hermano, y aquí la diferencia, hermano Dani. No sé si usted supo la noticia del pastor el supuesto pastor, el pseudopastor de Colombia. No sé si vio la noticia. ¿Cuál de ellos? Hay varios. Bueno, hubo uno que violó a su hija. Wow. La muchacha iba corriendo, no sé si era una hijastra. El caso es que iba corriendo la muchacha porque el hombre la iba a matar y la salvaron de las manos del tipo. Pero mire la gran diferencia. Este tipo hizo eso, algo que condenamos y deploramos como cristianos, estamos de desacuerdo en todo esto. La comunidad lo linchó, casi lo matan. Las autoridades se lo quitaron de las manos porque a punto estuvo de matar. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si la gente hiciese eso con la cantidad de curas que han hecho ese tipo de cosas? Se quedan sin curas. Wow. ¡Qué terrible! No, Entonces, imagínate. nosotros no lo estamos justificando, por el contrario, mano, que le caiga el peso de la ley, que pague, que ese hombre, bueno, tenga que pagar lo que tenga que pagar. Y nosotros lo Pero, decimos, porque finalmente, perdón, claro, pastor, la interrupción, nosotros cuando adelante. vemos el pecado, finalmente no lo justificamos. Finalmente decimos, si este hombre hizo lo malo, más aún conociendo la palabra de Dios,
pues que se arrepiente y este pecado es demasiado grave. El apóstol Pablo también condenó un pecado de un hombre que tenía a su madrastra como su pareja. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés también, que él fue asesino y estuvo 40 años casi en el desierto cuando salió de Egipto, antes de que libertara al pueblo de Israel, antes de que Dios lo usara para libertar, más bien dicho. Y sabemos que esta clase de cosas suceden en cualquier persona, yo lo entiendo, no es que lo vamos a justificar, pero después de que una persona supuestamente conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a seguir practicando? Si es evangélico, ¿cómo va a seguir practicando? Eso es condenable y nosotros lo vamos a decir siempre. Pero la Iglesia Católica no, a sus curas, hiciste lo malo, bueno, te llevamos a otro lugar, a otra parroquia, a otra diócesis, a otro lugar, y siguen ejerciendo su ministerio, claro, ¿no? Entonces esto es muy, pero muy vergonzoso. Ahora imagínese eso de un papa, hermano, que tenía como mujer a su mamá y a su propia hija. A ver, dejemos que Santiago Alarcón que lo defiendan. No, eso van a decir ahí diciendo, para, che, no, para, es que... Mire, Ustedes tampoco son perfectos. Sí. No, mire, Ay, nosotros no tenemos ningún problema en desenmascarar y ojalá y esa gente que incurre en eso vayan y paguen su proceso judicial. Pero como dice el hermano, si eso mismo, así como nos estamos diciendo nosotros, lo hiciese Roma, como dijo el hermano, se quedan sin curas. Eso fue rudo, pero verdad que sí, hermano. Mire, no, y papa si no voy solo a eso, poner aquí, hermano. ¿no? No Sí, solo sí, muy eso, sino que practicó brujería en el Vaticano, allá en la silla papal, pues donde estaba. Practicó brujería. Sí, imagínese un sumo pontífice máximo, el representante de Dios en la tierra, practicando brujería. No, terrible. Esto es terrible. Voy cerrando con esto, hermano, para pasarle a usted. El Papa pervertido, Alejandro VI, 1492-1503. Este Papa realizó una orgía en el Vaticano el 31 de octubre de 1501. En ella participó toda la familia papal. Hubo 50 prostitutas bailando desnudas y premios y apuesta a la virilidad de los altos dignatarios asistentes. Wow. Uf. La verdad es que esta clase de vida que sus propios líderes han estado practicando en la Iglesia Católica es lo mismo que ellos practican todo el tiempo. Por ejemplo, acá y yo en Perú, yo veo todo el tiempo que cuando, por ejemplo, tú ves aquí en mi propio vecindario habrán más o menos, calculo, aquí en unas 4 cuadras más o menos, unas 100 personas. De estas 100 personas, evangélicos habrán unas 10 personas, cálculo más o menos, de repente un poquito más, 15, 20 máximo. Y los que están en sus borracheras, consultando al adivino, al brujo, al hechicero, al que lee las cartas, quienes están viviendo esa vida de pecado, de que van al brujo para que hagan daño a otras personas, quienes viven esa vida de fornicación, de borracheras, de toda la cochinada, todas las borracheras, toda la fornicación, el adulterio, toda la cochinada, son católicos. La mayoría de ellos son así. Siempre ha sido así. Y los católicos que no nos vengan con cuentos a decir que nuestra iglesia es la santa. Señor, ustedes no tienen nada de santos. La peor iglesia que existe en el mundo es la iglesia católica. Ni siquiera los adventistas son así. Ni los mormones, que también por ahí hay algunos que se emborrachan y les gusta también el bailecito. Ni los testigos de Jehová, que también les gusta el bailecito. Llegan tan lejos como ha llegado la iglesia católica. Y esa es la iglesia. Las demás son las sectas, según ellos. Ay, Terrible. no le voy a decir el santo, pero le voy a decir el milagro. En cierta oportunidad tenía un debate con X persona y bueno, en medio de la preparación del debate, de repente la persona católica se suelta con un cigarrillo, hermano, y empieza a fumar antes del debate. Yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Ay, no, Wow. terrible. En una oportunidad alguien también me invitó a debatir, de los católicos me invitó a debatir y estaba en una discoteca echándose los palos.
Terrible. Entonces, no, terrible, terrible, terrible. A ver. Bueno, Adelante, bueno, hermano, usted con el siguiente argumento. no podemos esperar mucho de la Iglesia Católica. Bueno, otro argumento es porque, otra razón, digo, por la que creo que la Iglesia Católica no es la Iglesia del Señor, es porque en el catolicismo romano se practica la idolatría y esto lo reconocen hasta sus papas. Yo les voy a leer lo que dijo el Papa Pío XII cuando habló, sí, justamente sobre María. Mire lo que él dice, y esto se encuentra en un link de la Iglesia Católica Romana. Yo lo he provisto varias veces. Bueno, esto yo también lo tengo en mi libro escrito sobre el catolicismo. Él dice, el Papa Pío XII, ojo, siglo XX, él no era coliridiano. Que no vengan, es que los coliridianos, esa es la excusa. No, él no era coliridiano. Miren lo que él dice. Y si era digna de recibir el honor, la gloria, el imperio, porque más llena de gracia, más santa, más hermosa, más endiosada, incomparablemente más que los más grandes santos y los más sublimes ángeles, ya sea por separado o juntos. ¿Qué? La más endiosada, como dice Luis Toro, ¿qué? La más endiosada es María. Pero es que yo me lo inventé. No. Una vez un católico por ahí me dice, no, es que los coliridianos, un momentito, no era ningún coliridiano, estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando del siglo XX, esta es la tercera razón. La más endiosada, y en portugués, porque esto se encuentra en portugués, y la página católica justamente está en ese idioma, en portugués. Y la palabra que se usa ahí es endeusada. Así que no vengan a decir que es una mala traducción. No es mala traducción, porque la propia Iglesia Católica en su propia página en portugués dice endeusada, es decir, endiosada. Otras versiones traducen la más diosa, da lo mismo. O sea, que no nos vengan con cuentos. En la Iglesia Católica se idolatra a María. Se le da el primer lugar. En las letanías del rosario se le da más alabanzas a María que al mismo Dios que es más grande que ella. Sí, pero también se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se le reconoce que es todopoderoso. Sí, pero si, por ejemplo, yo estoy acá frente a Dios y le digo, Dios todopoderoso, y después volteo mi cara y le digo, María, mi preciosa, santísima, trono de sabiduría, la que reina de los apóstoles, del patriarca, de los ángeles, y solamente le digo todo ello, digo, ¿qué es esto? O sea, en serio, ese es el culto que le da el católico. Eso se llama idolatría. Cuando tú valoras a alguien más, tú le das a ese alguien más tu adoración, tu tiempo, tus palabras, no solamente mayores en calidad, sino también en cantidad, porque si tú tienes tu verdadera consagración a Dios, no solamente tienes palabras de calidad, sino tiempo también de calidad. Tiempo. Así que no nos vengan a decir, no, pero es que a Dios también le dicen Dios Todopoderoso. Sí, pero le dicen 1 segundo, 2 segundos, o un poquito más, pero María le dedica más tiempo con sus alabanzas. Entonces esto es evidentemente idolatría. Así que por esta razón yo pienso que no, el catolicismo no puede ser la iglesia de Cristo. Es una iglesia apóstata, mezclada con el pecado. Y no se puede justificar eso. Pero bueno, adelante, pastor. Bueno, vamos a hablar un tema que a mí, mire, cuando yo me convierto al Evangelio, cuando conozco el Evangelio de Jesucristo y escucho a la gente cómo acusan a los pastores de ladrones, yo conocía un poco de historia del catolicismo romano y ciertamente a mí me daba pena decir que los pastores eran ladrones conociendo la historia de la Iglesia Católica, porque vamos a hablar de este argumento. Mire que la Iglesia Católica es una de las más grandes vividoras y ¿cómo le pudiera decir yo a esto? Ladronas, no sé si sería la palabra, si sería vividoras, que han comerciado alrededor del mundo con la fe y con muchas cosas más. Mire, la Iglesia Católica apoyó el comercio de esclavos para enriquecerse. El Papa Nicolás V legitimó el comercio de esclavos en su bula Divino Amore Community. Por amor divino a la comunidad, imagínense, el 18 de junio de 1452. Por esto el comercio de esclavos fue legal y no causó ningún escrúpulo en los participantes.
¿Cómo le parece eso, hermano? No, está terrible, está terrible. Es terrible. No, y dice por Continúo. amor divino a la comunidad. No, ¿qué se pasa? Se pasa. A veces los católicos tratan de justificar la esclavitud diciendo, sí, pero en el Antiguo Testamento, claro, pero en el Antiguo Testamento Dios dio una, o sea, lo permitió, Antiguo Testamento. Además, Dios permitió todo eso porque también justamente las naciones que estaban viviendo, a las cuales se las esclavizaba, en realidad no es a todas las naciones, sino a las personas que se quedaban ahí, que querían vivir con los judíos, porque ellos mismos se vendían a sí mismos, en realidad estaban pagando las consecuencias de su pecado, porque estas naciones deberían de haber muerto hace rato, eran demasiado malvadas. Entonces Dios, en su justicia, quiso que de alguna manera estas naciones pagaran por sus pecados cuando fueran esclavizadas. Pero asimismo, tampoco Dios dijo que los judíos que esclavizaban a personas de otras naciones, a los extranjeros, los trataran mal, porque decía, amen al extranjero. Así que la idea era que los amaran y que no los trataran mal. Pero si se diera el caso de que los maltrataran, entonces, bueno, habían ciertas reglas, pero no es que Dios les ordenó. En cambio, acá no, este caso es distinto. No, se apoyó el comercio de esclavos y dice que es por amor divino a la comunidad. Qué locura, qué locura. Voy a contar otros dos casos y vuelve y comenta usted, hermano. Otro caso es Sí, el Papa Alejandro III, que ordenó en el Concilio de Tours en 1136 a los príncipes y gobernantes escarcelar a los que tenían otras creencias y confiscarles sus bienes. Así cualquiera, ¿no? Otro caso, el catolicismo es adinerado por apoderarse fraudulentamente de herencias. En el siglo IV se apoderaron fraudulentamente de herencias por el entonces Papa Dámaso. Fue tan terrible que incluso tuvo que intervenir el emperador. wow. Dos casos tremendos. Y no hemos llegado todavía a lo grueso, ¿no? Esto es lo de Estamos afuerita, en la digamos. introducción nomás. Los Esta es suavecitos. la Los otros introducción, se viene dice. cosas más fuertes. No, está terrible, está terrible. Y hay cosas, como por ejemplo el catolicismo es adinerado por el diezmo, pero Dios dice, ¿no? Ajá. Son atrevidos y irrespetuosos. Los evangélicos que te quitan el dinero, que te vienen a quitar el diezmo. Oiga, los que más han pedido el diezmo durante toda su vida han sido los católicos en sus concilios, no solamente el concilio de Trento, sino muchos de otros sus concilios, en el segundo concilio de Éfeso, hay otro concilio, no me acuerdo, también en el cual estuvieron pidiendo. De hecho, ellos protestaban contra los protestantes. Parece que saben, protestaban porque por ejemplo, John Knox, Lutero, Calvino, la mayoría de ellos estaban en contra del diezmo obligatorio, pero ellos eso sí ya no lo sacan. Y ahora en estos últimos años que recién se quieren dar de listillos y quieren empezar a criticar a la iglesia evangélica, que en realidad yo creo que no está mal dar el diezmo, yo creo que está bien que uno dé el diezmo, pero no obligatoriamente, como dice el católico Listoro. Y eso es lo que ellos tienen que hacer, que las cosas no sean obligatorias. Pero en la Iglesia Católica nosotros no lo hacemos de manera obligatoria, no, señor. Su concilio de Trento dice que se tiene que dar, y el que impide dar el diezmo, ¿sabes qué? Como lo hacen los católicos, dice que sea excomulgado y sea anatema. Eso está terrible. Eso lo dicen sus concilios. Lo que pasa es que ellos no saben respetar sus propios concilios. Lo que pasa es que ellos ni siquiera creen en sus propios concilios. Y después dicen, no, es que yo sí soy católico de hueso colorado. Pero en realidad ellos ni creen en sus concilios, ni siquiera son católicos, así como lo señalan sus propios documentos. Sí, pastor. Amén. Amén, mi hermano. Mire lo que hace el catolicismo en cuanto al incesto y la prostitución. Mire, el Papa Alejandro VI le permitió a un noble cometer incesto con su hermana por el pago de 24,000 piezas de oro. Wow. Imagínense. Mira, Sí, hermano, en mire, serio. todo esto, En yo serio, en pienso serio. esto, ¿no, hermano Dani? Estos son los datos que quedaron registrados, ¿no? ¿Y Ujú. qué de los que no quedaron registrados? Uf. Ah, no se sabe, ¿no? ¿Qué más no Ay, hicieron? ay, ay. Eso está terrible. Está muy terrible. Está terrible. Ahorita hay casos en nuestra época de cómo se estaba financiando a través del Banco del Vaticano la compra de armas, compra y venta de armas, financiamiento de guerras.
Algo que no lo estoy inventando yo, algo que usted lo puede googlear, lo puede buscar allí en las noticias y le va a salir, le va a salir. Como el Banco del Vaticano, de hecho, cuando entra Francisco, el Papa Francisco, viene a intentar depurar, a salvaguardar algo de lo que quedaba allí, de todos esos escándalos que tenía el banco, que de paso le colocaron nombre del Espíritu Santo, ¿no? Se llama el Banco del Vaticano. Donde ya se sabe, donde ya se sabe que allí depositan gran cantidad de dinero, narcotraficantes, dictadores, y pare usted de contar diferentes, ¿no? Porque allí no hay un ente regulador, sino que ahí tienen sus cuentas y ahí depositan miles de millones de dólares, nadie les pregunta por qué ni para qué. Tremendo, eso sucede ahorita, hermano, eso sucede ahorita. De hecho, no creo, no sé si es Agustín Laje, no recuerdo ahorita bien si es quien lo deja al descubierto, como algunos dictadores de América depositaron millones de dólares en este Banco del Vaticano. Wow, Y cómo es también una se noticia bomba. promovió, ah, Eso es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. sí, cómo se ha promovido incluso guerras, compra y venta de armas para guerras, hermano, desde allí, desde el Vaticano. Y esto ya no es algo que uno se invente, esto ya es noticia pública, ¿no? Mira lo que pasó en el tiempo del Papa Clemente VI. Las prostitutas eran tan numerosas que el Papa Clemente les impuso un impuesto. Señor bendito. Wow. Oye, oye, ese era el proxeneta. Y con eso construyeron sus templos, de eso vivieron ellos, de esa plata, de ese dinerito. Por eso es una iglesia manchada, es una iglesia corrupta. Oh, mi amado hermano. Mira, sobre el narcotráfico. El catolicismo se hizo de mucho dinero por las aportaciones del narcotráfico. Según el sacerdote Raúl Soto, esto está en línea, esto es una noticia verídica y lo pueden buscar en internet. El sacerdote Raúl Soto, canónigo de la Basílica de Guadalupe, los narcotraficantes pueden diezmar. Miren lo que dice. Ay, ay, ay. Más mexicanos deberían seguir el ejemplo de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, que entregaron varias donaciones millonarias a la iglesia. Así que los millones que recibe la iglesia católica es del narcotráfico. Claro, y ellos qué buenos, ¿no? Qué buenos. Ah, sí, que venga ese dinerito. ¿Qué harán con ese dinerito también, no? ¿Qué harán con ese dinerito? Seguramente para las cervecitas que les gusta tomar Luis Toro. Quién sabe, de repente de ahí también probó Luis Toro, no sabemos. Pero bueno, ¿no? Ese es el catolicismo romano, o sea, que no nos vean con cuentos. Por eso yo jamás sería católico romano, porque es una de las más ladronas, las más sinvergüenzas. Es una vividora, se ha hecho de posesiones, de herencias, de dinero, de oro, de tierras, de terrenos, de incluso cuando hablamos de la donación de Constantino, imagínate nomás. Uf. Estamos hablando de una iglesia totalmente apóstata, totalmente perdida, corrupta, perversa, sucia. ¿Qué más palabras se pueden usar para hablar de esta iglesia totalmente corrompida? Mire lo que dice el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez. Él admitió que a la iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico cuando afirma, donde quiera que se dan limosnas del narco en Aguascalientes y en Tepesalá, pero no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero, dice, ¿no? Qué sinvergüenza. Un descarado. Pero bueno, ese es el catolicismo romano. Ese es el catolicismo. Y estamos poniendo ejemplos pequeños porque podríamos poner otros ejemplos más terribles, ¿no? Por ejemplo, para poder financiar una guerra contra los turcos, el Papa Sixto IV construyó en Roma un prostíbulo para ambos sexos. Imagínense nomás. Ese es el catolicismo romano. Por eso jamás yo sería católico romano. Por eso jamás pertenecería a esa iglesia apóstata. Esta iglesia no puede ser la iglesia del Señor. Pero esa es la iglesia que defiende, pues, ¿no? Estos chicos católicos de Plasencia, estos muchachos de Santiago Alarcón, Luis Lisboa, Richbel Meléndez, Dante Urbina, estos muchachitos que hablan tonterías, como por ejemplo lo que dijo Dante Urbina sobre Juan 3:16, ¿no? Que María amó tanto al mundo que entregó a su hijo.
tanto al mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero es que estos muchachitos hablan disparates y definen cualquier tontería. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos con su iglesia en lugar de estar comprometidos con Dios. Cuando nosotros vemos pecado en nuestra iglesia, nosotros lo denunciamos. Y si vemos alguna doctrina errónea y falsa, lo denunciamos. No importa si son líderes, no importa si tienen si son parte del magisterio, no importa si es John MacArthur, no importa si es Sproul. Nosotros reconocemos que cuando alguien se equivoca, lo tenemos que decir, lo tenemos que denunciar. Pero esto no pasa en la iglesia católica. Le tienen miedo. Es que me van a excomulgar, van a decir que soy protestante. Entonces calladitos, son unos cobardes. Adelante, pastor. Así es, hermano. Mire que por eso es que yo muchas veces cuando ellos intentan acusar a los pastores de ladrones, de diezmeros y de todas estas cosas, digo, ¿de verdad tienen cara para hablar? O sea, ¿con qué cara acusan? Sí, nosotros aquí los podemos denunciar, incluso, hermano, nosotros no tenemos ese complejo. Nosotros decimos, todo aquel pastor que quiera enriquecerse a punta de los diezmos, que quiera tener el evangelio como un medio de enriquecimiento, tendrá el infierno como su legado. Eso, hermano, olvídese de eso. Y si hay algún líder por ahí que esté viendo esta transmisión que cree que al ser pastor va a ser millonario, mire, bájese de esa nube, yo. Porque para eso no es el evangelio de Cristo. Pero Así nosotros es. lo denunciamos. Hay vividores, hay gente en las redes, mire, en redes sociales, hay gente que se volvió muy famoso dentro del pueblo, entre comillas, evangélico, porque estos son pseudo evangélicos, miembros de sectas neopentecostales. Y estos grupos y estos pocos, porque son pocos estos pastores que se enriquecen así, mano, echan a perder la viña, pero nosotros no tenemos complejo en demandar, a diferencia del catolicismo romano. No, 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 eso es mentira. No, 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 Roma no ha hecho eso, no, ella es santa. Oye, la iglesia católica es la mata de la santidad, imagínense. El catolicismo se hizo de mucho dinero con las aportaciones, hermano, en las indulgencias, en Oh, la también, indulgencia. también, Cuando la también. época de las indulgencias, ¿usted cree que, hermano, investigue, indague, con qué plata usted cree que construyeron la Basílica de San Pedro y todo ese Eso. complejo del Vaticano? Con las indulgencias. Llegaban a una comunidad, llegaban y decían, mire, sus familiares están en el purgatorio, pero el Papa ha dictado unas bulas, aquí vengo yo con las bulas papales, y si ahorita mismo ustedes van, venden la mitad de su herencia, de lo que tienen, entonces automáticamente yo les doy una bula firmada por el Papa, donde automáticamente al sonar la plata, abajo su familiar pasa del purgatorio para el cielo. Y eso es lo que denunciaba Lutero, y a muchos por eso no les Claro, gusta Lutero. Claro, y si crees lo claro. que cree Lutero, no, 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 eres un aborto de Lutero, ¿no? Un hereje, Lutero era un hereje, él Ujú. no respetaba la autoridad del Papa, no es que esto era una locura total. Por eso es que el hermano a lo que comenzó este programa dijo, mire, la Iglesia Católica está viviendo la mejor época. ¿Sí o no lo dijo el hermano Dani? Porque es la mejor época. Mire, ahorita están todos, ay, que si vendrá un papa más modernista, que si vendrá un papa progre, que si, ay, ahora qué hacemos, la iglesia está que se divide. Esta es la mejor época de Roma. Porque mire todo lo que estamos contando. Hermano, estamos contando un poquito. Porque, mire, para hacer un programa, para mostrar todas las atrocidades que hizo Roma, se nos irían quizás 8 horas en vivo, hermano. Y no terminamos. Y siervo, estoy haciendo un estudio Ujú. en donde voy a presentar 100 atrocidades, errores y horrores de la Iglesia Católica Romana. Esto está terrible, siervo, con fuentes, con todo. Esto va a ser un bombazo, porque la gente no sabe muchas cosas. Va a ser un bombazo. Les va a doler, pero se les tiene que decir. Ahora bien, cuando nosotros vemos un pecado en la iglesia evangélica, ¿por qué nosotros denunciamos? Porque estamos comprometidos con Dios, no con el hombre. Ellos están comprometidos con una iglesia, no con Dios. Y si nosotros pecamos, yo puedo decir, como Jeremías dijo en algún momento, Señor, castígame.
Si yo le he fallado en algún momento, le digo, Señor, perdóname, limpia, y si es necesario, castígame. Ni me preocupa tanto que de recibir el castigo. No, más bien, Señor, estoy tan arrepentido que estoy dispuesto a esto. Pero bueno, yo sé que también, claro, el católico dice, no, sí, pero el apóstol Pedro también negó, que el apóstol Pedro también cayó en hipocresía, que por ahí los apóstoles también pecaron en algún momento. Yo entiendo eso, ¿ok? Pero no se justifica. O sea, cuando alguien peca, ese pecado, claro, Dios lo perdona si uno se arrepiente y todos podemos ser tentados, nadie está libre de caer, pero uno tiene que arrepentirse, tiene que reconocer. Esto no sucede en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica se tapa el pecado. En la Iglesia Católica no se dice, hijito, arrepiéntete, estás en fornicación, estás en adulterio. No, la clase de mensajitos que se da son como el mensaje de Elí a sus hijos. Hijitos, esto no se debe de hacer. No, 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 no. Cuando las cosas están demasiado malas, demasiado graves, hay que reprender, como dice el apóstol Pablo, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, porque hay ciertos pecados que son demasiado graves y hay que hablarlo con toda la fuerza. Pero bueno, eh, yo no sé, esta época que los católicos dicen, mira que nuestro papa, mira que nuestra iglesia. No, por favor, antiguamente eran peores. Mataban, asesinaban. Había un cura que se llama el rey cortacuellos, porque era el que más mataba a los protestantes, porque no aceptaba sus doctrinas falsas. Eso es lo que pasaba en la iglesia católica romana. El rey cortacuellos. No eran hombres que vinieron a hablar del evangelio, de la palabra, no, 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 no tiene nada que ver. Simplemente eran asesinos, sicarios, eran simplemente agentes de Satanás. No eran ninguno de ellos siervos de Dios. Nada que ver con Dios. Eran simplemente agentes del infierno. Adelante, pastor. Y mire qué curiosidad es, hermano, que cuando uno dice la verdad histórica, porque ni siquiera estamos interpretando y no, cuando uno dice la verdad histórica, algunos se rasgan sus vestiduras y dicen, ay, anticatólicos, se les nota que son anticatólicos. Oye, pero es que esa es la historia de su iglesia. ¿Cómo borran ustedes? No, pero llevamos 2000 años robando, matando, engañando, llevando gente al infierno. Literal, literal, donde sus representantes son una locura total, como lo hemos dicho. Mire este otro argumento, hermano. El catolicismo romano ha sido la institución que más ha asesinado gente, institución religiosa que más ha asesinado gente alrededor de la historia. Mire, en la primera cruzada católica en la ciudad de Mahará, el cronista francés Raoul de Caen, testigo presencial de los hechos, escribió que los nuestros hervían a los paganos adultos en un caldero y ponían a los niños en brochetas y los devoraban a la parrilla. Imagínese, hermano. Imagínese la crueldad en las cruzadas católicas. Año 1179, durante el tercer concilio de Letrán. Y aquí no, nos estamos adelantando en el tiempo, porque más aún si vamos más atrás en la historia, persiguieron y mataron a las comunidades cristianas, hermano, hasta devastarlas. A tal punto, mire, a tal punto que hay el hermano debe conocer el testimonio del inquisidor de Pasó, ¿no? ¿Sí? Ok, y él testifica y él dice que había una secta, era la secta de los valdenses, una secta que era muy perniciosa y que había que matar y destruir, decía el inquisidor. Y esta gente era gente bondadosa, que se guiaban por el evangelio, que despertaba mayor estupor, era por eso, porque eran muy piadosos. Incluso esta gente, estos valdenses, no se metían a comerciantes para no defraudar a nadie, pero había que matarlos. Pero dice ahí el inquisidor de Pasó que estos valdenses estaban en todo el mundo, dice, conocido para ellos, por cierto, ¿no? ¿Qué pasó con todos los valdenses? ¿Quién los persiguió? ¿Quién los asesinó? Una institución que se acredita
ser la Santa Madre Iglesia Católica, la Santa Madre. Imagínense, peor aún que se arroga prerrogativa de que fuera de ella no hay salvación. Imagínense usted. Oye, terrible, ¿ah? Mire lo que dijo en 1179 durante el tercer concilio de Letrán el Papa Alejandro III. Él decretó que quienes persiguieran a los herejes de Languedoc verían perdonados sus pecados durante 2 años y que la salvación eterna sería la recompensa de los que murieran en la lucha. ¿Cómo le parece a usted esa agua? Ese es el problema cuando una persona ya entró en locura, ¿no? ¿Cómo alguien No, pero puede hablar somos algo así? anticatólicos. Nosotros, por decir la verdad, somos anticatólicos, odiamos a la iglesia porque son abortos de Lutero, dice. O sea, ya ¿Ah? no se puede denunciar. O sea, que los apóstoles cuando denunciaban, o sea, los profetas cuando denunciaban a muchos de los sacerdotes de su época, entonces eran anti-sacerdotes, anti-judaísmo, anti-israelitas, no, nada que ver. Esa clase de excusas baratas, ¿no? Son las que tienen que presentar los católicos simplemente para justificar, simplemente para defender una iglesia profana, en lugar de ser humildes y decir, sabes que realmente hemos pecado, hemos hecho lo malo y sabes que nos humillamos. Un día yo estaba meditando y dije, ¿y qué tal? A lo mejor yo estoy equivocado, de repente no estoy bien y la iglesia católica es del pueblo de Dios y pues quizá yo estoy haciendo lo malo. Y llorando le dije, Señor, ¿estoy haciendo esto bien o no? Y me puse a analizar y dije, voy a pensar bien, orar sobre este asunto, porque quiero dirección de Dios y no quiero estar pecando contra el Señor. De repente estoy luchando contra el Señor cuando combato las herejías del catolicismo. Y después de orar y meditar, y me di cuenta que ¿cómo podría unirme a una iglesia tan, pero tan corrompida como la que eh, conocemos, como lo es el catolicismo romano? Sus doctrinas, sus prácticas, la clase de vida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la iglesia evangélica decidiera, ya sabes que queremos la unidad, nos unimos a la iglesia católica? ¿A quién vamos a escuchar como predicador? Al sacerdote violador, al sacerdote homosexual, al sacerdote que se toma sus 3 cervecitas porque tiene muchísima sed. ¿A quién vamos a escuchar? A esa clase de gente. Imagínate nomás escuchar un día al diácono Max Roper. No, imagínese. No. Claro, no digo que Max Roper es un diácono, pero en la iglesia católica cualquiera es diácono. Y la verdad es que ellos ni cumplen los requisitos para ser diácono, ni sus propios líderes máximos. Y dije, no podría, esto es demasiado. Las doctrinas equivocadas, las prácticas equivocadas. Allá no hay vida espiritual. ¿Quién te va a ministrar la palabra de Dios? Vamos a escuchar a un Dante Urbina que nos diga, hermanos católicos, hay que imitar a María, así como María amó al mundo y que le entregó. Imagínense, vamos a estar escuchando las tonterías. O sea, y me puse a pensar y dije, Dios mío, esto no ha sido hace mucho tiempo, ¿eh? Esto ha sido más o menos, no sé, un año. Dije, a lo mejor estoy luchando contra Dios cuando combato la iglesia católica. Pero después de meditar, de orar y de analizar y de ver, dije, no, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puede ser posible? No, Señor, perdóname por esto y Dios mío, no puedo aceptar esto. Tú nos has puesto a la iglesia protestante como profeta de Dios para anunciar el nombre del Señor, para hablar en nombre de Dios y predicar su palabra y corregir al pueblo. ¿Para qué? Para que vengan a los pies de Cristo arrepentidos y finalmente sean salvos. Sí, pastor, adelante. Y fíjate algo, hermano, esas dudas, eso llega a todos, ¿no? Eso puede llegar a cualquier cristiano. Pero fíjese algo tremendo es esto, ¿no? Que al ver toda la crueldad, hay un caso de un papa que manda, es que esto no lo puedo decir por el video porque un caso muy cruel, hace antorchas con los cristianos en la plaza de San Pedro. Mató, no se me corrige, hermano, si fueron 300 o 200 cristianos el mismo día y los colocó como antorcha para alumbrar. Fueron no sé cuántos, estoy exagerando la cifra. Sí, no me acuerdo tampoco la cifra, pero eso es historia, o sea, no es Su invento. historia. Y hay O sea, libros sobre cómo hacer la Inquisición. Incluso hay imagínese, personas que decían,
Sí, como decía el historiador César Vidal, no es que realmente hacían inquisiciones donde se les decía, mira, arrepiéntete de tu pecado que has cometido. No, no, no hacían inquisiciones. No se les decía cuál era el delito que ellas habían cometido. De frente se les aplicaba la pena. No nos vengan con cuentos los católicos, por favor. Cuando uno lee todo esto, cuando uno ve toda la clase de matanzas, maldad, odio, ¿cómo se atreven a decirnos a nosotros que por denunciar esas cosas nosotros somos los odiadores? No, no se pasa. Hace poco entré a un live de Martín Barrientos y me dijo que la Iglesia Católica no había matado a nadie en la Inquisición, a nadie, que eso habían sido los juzgados civiles, los que habían ejecutado esas penas y que la Iglesia, yo dije, no, pero es que hay que ser ciego, hasta el mismo Juan Pablo II pidió perdón por esa atrocidad y no, que son Y terribles, porque son bueno que terribles. señalas eso, porque mira, en 1229, el concilio, no adventistas, testigos, no, 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 no los ortodoxos, el concilio de Tolosa, el mismo que prohibió la lectura de la Biblia y mandó dar caza a quienes se atrevieran a leerla, encomendó a los obispos la instrucción de los procesos y el listado de las sentencias que debía ser aplicada y que podría terminar con amonestación, confiscación de bienes o muerte en la hoguera. Así que no nos vengan a decir que no mato. Mataron directamente muchos de sus sacerdotes. No solamente las autoridades, no, 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 muchos de ellos eran sacerdotes. ¿No? En el siglo XX también eso ha pasado, ¿eh? Eso también ha pasado en el siglo XX. Sus sacerdotes, no solamente la policía, no, no, no. Esos policías eran y finalmente obedecían órdenes de los católicos. Detrás de esas autoridades estaba la Iglesia Católica, sus concilios, las ordenanzas de su cura. Acá en mi propia ciudad, cuando uno era evangélico, en los años 80, por ejemplo, hace unos ya 35 años atrás, no, 40 años atrás, uno, si era evangélico, el cura mandaba a los policías y te metían preso. Eso pasaba en mi país, eso pasaba en mi ciudad. ¿Quién daba la orden? El cura. El cura le decía al alcalde, mire, esto está pasando con este predicador que está predicando en la plaza de armas. Lo metían al calabozo. Lo sacaban del calabozo, seguía predicando, lo volvían a meter. Yo conozco testimonios de eso. Oh, mi hermano, no voy a poder hablar sobre todo eso que pasó, pero eso nosotros lo conocemos, que no nos No, vengan con... cuente, varón, suéltelo. No, sí, hay un pastor acá, ya Ajá. partió, ya era ancianito, un hombre de Dios, el papá de uno de los pastores de la iglesia más grande de mi ciudad, justamente eso hacía. Él se convirtió al Señor y ni bien se convirtió, Dios lo tocó tan fuertemente que salía a predicar. Él era de la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, y predicaba las almas, era un hombre apasionado. Lo metían al calabozo por orden del cura y después lo soltaban, volvía a predicar, lo volvían a meter. Estaba predicando en la mañana, en la tarde lo soltaban, seguía predicando, lo volvían a arrestar. Y era una cosa terrible, pero cuando hay tanta pasión y amor por las almas, cosa que no existe en la Iglesia Católica, eso es lo que uno a veces hace. Y por eso las almas vienen a los pies de Cristo, porque ven ese testimonio. Yo tengo un amigo que es pastor, a él lo han apedreado varias veces. Él era un hombre, pero de esos fieros, que cuando se encontraba con una monja, un cura, de frente se les decía, arrepiente, idólatra, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Que le iban a soportar, no, esos sacerdotes, monjas, las monjas lo apedreaban a este varón. Es mi amigo, está vivo, está vivo. No, no, no es que está muerto, no, no es un ancianito ya de 85, no, está vivo ese varón. Aquí en mi pueblo pasaron, le voy a contar dos mientras usted piensa en dos historias más. Y eso no fue hace mucho, eso fue hace, como usted dice, 40 años atrás. En el pueblo donde yo nací, llegaron por primera vez unos misioneros estadounidenses a predicar. El cura hizo una turba de gente y lo sacaron a punta de machete, hermano. A punta de plan de machete lo sacaron del pueblo, a las afueras del pueblo, que los dejaron moribundos. Y una abuelita católica estaba viendo la situación, como los dejaron tirados en el piso medio muertos. Ella los rescató. Y ella dice que en el momento que ella vio eso, de una vez en su espíritu, ella sintió, digo, esto era lo que hacían con Jesús y con los apóstoles. Entonces, esta gente predica la verdad. Y ella los acogió en su casa sin que el cura se enterara, los curó, los ayudó y fue la primera cristiana que se convirtió en mi pueblo. Le voy a contar un segundo caso. Gloria a Dios. Le cuento un segundo caso. Mire, este fue un pastor
Noel, por cierto, ya un pastor anciano, vive en una localidad del estado donde yo soy. Y él llegó a predicar a un pueblo al frente de mi pueblo. El pueblo se llama Herrán, creo, Herrán se llama. Y ya la gente se convertía, hermano, Dios se glorificaba, se sanaban los enfermos, los demonios salían, algo impresionante. Entonces el pueblo católico estaba empezando a abrir los ojos a leer la Biblia y empezaron, ya habían una iglesia de 150 personas, ya había en este pueblito sumamente religioso. Pues el cura armó una turba de gente, hermano. Y dicen los cronistas, los que cuentan la historia, que el mismo cura aventó una piedra más o menos aproximadamente de este tamaño, y se lo pegó a la niña de 3 añitos, la hija del pastor, por acá en el pecho. Terrible, terrible. Casos como esos, muchos más, pero 2 solamente que le quería contar. Adelante, hermano Dani. No, y hay tantas cosas para contar, ¿no? Tantas cosas para contar. Wow, qué terrible, mira, qué terrible. Yo quisiera seguir con el siguiente punto. Para no detenernos en esto, sabemos por historia, por todas las cosas que han pasado en donde hemos vivido, lo que está pasando todavía en algunos lugares en Chiapas. Ajá, en eh, México, ¿no? sí, En sí, ahora México lo sacaron de sus propias casas, ¿no, hermano? sí, 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 eso ha pasado. Entonces, aquí mismo, ¿no? Yo he estado predicando hasta hace 1 año y medio atrás, estaba predicando con mi parlantito ahí. Bueno, ya no tengo el parlante, solo tengo un hermanito y para que predicara, pero sucede que salí a predicar y ¿qué crees? Vino una mujer católica y vino a agarrar mi parlantito y agarrar el de patadas. Pero mi Ay, parlantito Padre estaba Santo. protegido, estaba protegido. Sí. Hermano, yo ahí sí tengo un testimonio. ¿Sabes lo que es un testimonio? Un testimonio Y triste. Cuando fui católico, en una oportunidad a mi pueblo llegaron los primeros evangélicos, ya tenían por ahí unos pocos años ya la iglesia evangélica y decidieron hacer una campaña en la plaza del pueblo. El cura del pueblo manda a llamar por parlante y dicen, salgan todos, vamos todos, salgamos a sacar a esos evangélicos. Hermano, yo era el que tocaba la misa y yo tengo ese mal testimonio. Yo salía ahí y gritaba a los evangélicos, fuera evangélicos, y era el que le cargaba el agua al cura, hermano. wow. Pero después de todo esto, yo he entendido por qué he tenido que pasar por situaciones también duras siendo cristiano, porque porque fui parte de eso también, hermano. Yo recuerdo que mi papá tenía un conocimiento de la palabra y mi papá me decía, hijo, no vaya a hacer eso, no vaya, no vaya, me decía mi papá. Aunque mi papá era católico cuando eso todavía. Entonces, fíjese, hermano Dani, el fruto, este es el fruto de esa iglesia. Es el fruto del catolicismo romano alrededor de la historia y alrededor del mundo. No así el fruto de la iglesia evangélica, que ha sido, por el contrario, meterse a los lugares más peligrosos, a las barriadas más tremendas, a ir a rescatar a familias sumidas en el licor, en las drogas, destruidas, a rescatar la sociedad perdida por el licor, por las drogas, por la ignorancia del catolicismo romano, por el paganismo. Ese es el fruto verdadero de la iglesia evangélica alrededor del mundo, hermano. Y Adelante, mi hermano, perdón que le yo interrumpí. tengo amigos que se van no solamente al penal, sino que se meten en esos barriales donde entras y da miedo ingresar, da miedo porque sabes que están ahí gente delincuente. Ahí nos hemos metido muchas veces a predicar, sabiendo que podía pasarnos cualquier cosa, nos hemos metido. No soy, me han invitado muchas veces, Dani, vas a predicar, amén, vamos, digo. Si Dios quiere que vayamos a predicar al perdido, vamos a ir a predicar. Y ahí nos hemos metido, donde estaban las mujeres que venden su cuerpo, por no decir otra palabra más fuerte. Ahí estaban los católicos con su vida de delincuencia, borrachos, drogadictos, gente totalmente perdida. Y ahí nos metíamos a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que no hace la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, a través de toda la historia, ha matado, asesinado, violado, ha sido borracha, ha sido de lo peor. Mira lo que nos dice el Dowling en su historia del romanismo.
Él presenta 50 millones de muertes por el catolicismo, dice él. Desde el nacimiento del papado en el 606 hasta la actualidad es estimado por cuidadosos y creíbles historiadores que 50 millones de la familia humana han sido masacrados por los perseguidores papales por el crimen de herejía. Páginas 541-542. Que se hagan responsables por la clase de vida que tienen. Háganse responsables, señores católicos, por su historia. Nosotros tenemos historia. ¿Cuál historia? Una historia de maldad. Nosotros tenemos sucesión. Nosotros tenemos historia, no como los protestantes. Ustedes tienen historia de maldad, señores católicos. Esa es su historia. No inventen la historia. Que no nos vengan sus historiadores a reescribir la historia, que ya la conocemos bien. No nos vengan con esos cuentos. Esa es su historia. Si esa es la sucesión, Dios mío, yo no quiero esa sucesión. Yo no quiero esa sucesión. Y los apóstoles no tenían nada de esto. Así que, católicos son sucesores de quiénes? De los demonios. ¿De quiénes? De su padre. El padre de la destrucción, de la mentira, de la muerte, del homicidio. Satanás. Adelante, siervo. Amén. Quería notar otro punto muy importante que es innegable en aquellos que son católicos sinceros, y es que el catolicismo romano es la rama del cristianismo, entre comillas, porque cuesta decir que hay cristianismo, pero hay que decirlo porque el Señor Jesucristo tiene un pueblo ahí. Apocalipsis 18:4 lo dice: huid de ella, pueblo mío. Es decir, el Señor Jesucristo tiene un pueblo dentro del catolicismo romano. Pero en cuanto a eso, una de las instituciones o denominaciones que promueve más las prácticas idolátricas es Roma. Hermano, usted colocó un ejemplo hace rato acerca de cómo idolatran a María, pero mire en el mundo, hermano, mire en el mundo, la gran cantidad de prácticas idolátricas que hay debido a que Roma no las corrige. Debido que para Roma son entradas económicas. Más nada hablemos de la Guadalupe en México, hermano. Las entradas económicas exorbitantes por causa de la idolatría a una yate y a una imagen que allí está en este yate, que por cierto, eso ha sido ya comprobado que eso es una pintura. No, que se apareció la Virgen, ahí mentiras. Ese cuento no se lo creen, sino solamente los fanáticos. Pero gente seria que ha estudiado el ayate han dicho y han determinado que es pintado. Pero no solo eso, sino que esta idolatría a ese ayate, a esa mujer que aparece ahí, pues dice es la virgencita. No, señor, no es la virgencita. Y algunos se molestan, dicen, no, que es que usted habla mal de la Virgen. No. Ningún evangélico habla mal de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los evangélicos tenemos claros que la mujer a la cual se le rinde culto de idolatría dentro del catolicismo romano no es María. Es la reina de los cielos que aparece en Jeremías. Es una diosa pagana que se hace pasar por la Virgen María, pero que lleva miles y millones de personas alrededor del mundo para el infierno, por la ignorancia, por el engaño de Roma, que promueve cultos idolátricos y paganos, hermano. Mire, acá en Venezuela, hace poco, por cierto, una comunidad muy cerca de donde estoy ahorita pastoreando, se le da culto al San Benito. Y en ese culto al San Benito van los brujos, van los hechiceros, van los practicantes de hechicería, hermano. Que está ese sincretismo entre lo que es brujería y catolicismo, ¿no? Y van allá a hacer pactos, a tocar el muñeco, a pactar pulseras, a pactar imágenes, a pactar prendas de personas, incluso riegan licor al muñeco al San Benito. Una práctica, una locura total. Promovida específicamente por Roma. No existe una denominación evangélica alrededor del mundo que promueva tanto la idolatría como Roma. Entonces,
Es una locura el desenfreno. Por eso dice el libro de Apocalipsis que ha fornicado con los reyes de la tierra y se ha embriagado la sangre de los mártires de Jesús. Y ha fornicado, cuando dice que ha fornicado, ha cometido pecado de idolatría a nivel mundial. A nivel mundial. Adelante, hermano Dani. Sí, eso es terrible, ¿no? El sincretismo que existe en la Iglesia Católica es demasiado grande, demasiado evidente también en todo lugar, en mi ciudad, por ejemplo, que vemos de todo, ¿no? El brujo, el hechicero, todos esos están con sus santos y los católicos, los sacerdotes no se atreven a decir, ¿sabes qué? Hey, eso que están haciendo está mal. No, acá los curas no dicen nada de eso, porque son unos cobardes, porque los mismos católicos van ahí también. Un católico debería ser más firme. Mira, aquí en mi país, ¿sabes qué? Se le canta la Pachamama. En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Literal. De hecho, hay videos sobre eso. Bueno, si lo metieron al Vaticano, la Pachamama. Claro, o sea, no es novedad eso. Eso de que lo metieron al Vaticano, a la Pachamama, que algunos dijeron, mira, que eso está mal. Eso es puro cuento, pura pantalla. Como fue público en todo el mundo, entonces trataron de fingir, de dar la impresión de que tienen un celo y que no están de acuerdo. No, eso siempre ha pasado en muchos lugares. En mi país se le canta a la Pachamama en la Iglesia Católica. Que no me vengan con cuentos. Y saben que de eso hay videos. De eso hay videos. Lo pueden buscar, lo van a encontrar cantando a la Pachamama en templos católicos. Cuando yo era muchacho, en los años 90, estoy jovencito todavía por si acaso, se cantaba, tú ibas al templo católico, se cantaba la Pachamama en el templo. Que no nos vengan con cuentos, por favor. Todavía suceden algunas veces. Pero eso son creencias populares. Sí. Eso son creencias populares. Eso no lo entienden los evangélicos. Eso es parte de las prácticas del pueblo y que bueno, que hay que permitirlas. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, como mucha gente. La Iglesia Santa, que hay que defender capa y espada, no importando si es una iglesia mentirosa, apóstata. No, es una vergüenza, en serio, es una vergüenza. Mira, también otra razón, ¿no? ¿Por qué yo no sería más católico y por qué creo que la Iglesia Católica no es la Iglesia del Señor Jesucristo? Es porque el catolicismo enseña a blasfemar e idolatrar no solamente a María, también a sus papas. Yo les voy a leer acá 3 frases dichas por líderes católicos. Primera frase dicha por el Papa Pío V. Él dice, el Papa y Dios son lo mismo, por lo tanto, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto está en Ciudades Petrus Bertanous. Ahora bien, Bellarmino, cuando habla sobre la autoridad de los concilios, en ese libro, él dice lo siguiente, todos los nombres, que en la escritura se aplican a Cristo, se aplican al Papa. Escuche, todos los nombres que en la escritura se aplican a Cristo, se aplican al Papa. ¿Cómo que eso no va a ser idolatría? Eso es explícito, eso es demasiado claro. Eso es idolatría. Ahora, el beato Papa Pío XI, Papa desde el 16 de junio de 1846 al 7 de febrero de 1878, dijo ser el sucesor de los apóstoles, el vicario de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira cómo se adjudican esos títulos del Señor Jesucristo. Así que lo que hizo Dante Urbina aplicándolo a María, no es novedad. Los líderes católicos siempre han cometido este pecado de idolatría, bien a María, bien a los papas o bien a los santos. Simplemente esto es vergonzoso y por esta razón creo que la Iglesia Católica Romana no puede ser la Iglesia del Señor Jesucristo. Es una iglesia pagana, blasfema, idólatra. ¿Qué más podemos? Y podemos hacer una lista bastante extensa de estas citas, estas frases dichas por los papas, pero creo que esto basta para dejar claro con que los líderes de la Iglesia Católica y sus feligreses, también católicos, son practicantes de la idolatría. Adelante, pastor. El micro. No solamente lo es porque ellos piden quizá veneración o este tipo de cosas, sino por también los títulos, ¿no? Que ostentan, ¿no? O que piden ostentar. Mire, a lo largo de la historia ha habido
una comprensión compleja sobre lo que es el papel del Papa, ¿no? Y de la relación que hay entre el Papa y su adoración, pues. Pero mire lo que es la veneración de los papas. La Iglesia Católica enseña que los papas son los sucesores de Pedro y como tales tienen un lugar de honor en la Iglesia. Para esto, esto significa, para algunos, en algunos tiempos significó adoración, ¿no? El Papa Pío IX en 1864, en su famosa encíclica Quanta Cura, él habla sobre la necesidad de que los fieles respeten la autoridad de la iglesia, pero también enfatiza la verdadera adoración a Dios, ¿no? Por un lado vemos esos documentos, pero por otro lado vemos documentos contrarios donde papas piden que a ellos se les respete y se colocan estos títulos. Miren, voy a lo de los títulos. Santo Padre. Hermano, no sé si sea correcto aplicar a una persona, a un ser humano, este título. Si yo veo algo en la Biblia, es que Jesucristo llamó Padre, Santo Padre, a su Padre Celestial. Y alguno dirá, no, sí, pero ¿cómo le llama usted a su papá? ¿No le dice Padre también? Sí, por supuesto, pero la escritura nos llama a nosotros, nos insta, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al padre de la carne, que yo no le puedo decir a mi papá, papá, padre? No, se está refiriendo a las personas, a los guías espirituales. Pero el sumo pontífice máximo, que por cierto, ese título es un título que se le daba a los emperadores romanos y luego pasó a los papas, se atribuyen eso, vicario de Cristo. El Papa es el vicarius Filii Dei, vicarios del Hijo de Dios. Entonces, todos estos títulos que se atribuyen son títulos que blasfeman contra el Señor. Por eso son títulos que sola y únicamente le pertenecen al Señor. Adelante, hermano Dani. Sí, bueno, otra razón que yo veo es que en el catolicismo romano se practica mucho el paganismo, se incita mucho el paganismo. De hecho, esta es una iglesia muy contaminada con esto. Y quiero presentar 3 ejemplos aquí. Bien, según el historiador Lucas Banzoli, quien aparte también es teólogo y autor de muchos libros, ha dicho lo siguiente. El Partenón, el templo ateniense de la diosa griega Atenea, fue dedicado a María en el siglo VI. Lo mismo hicieron varios otros templos paganos. Todo el paganismo romano que involucraba santos, imágenes y falsas doctrinas fue absorbido en gran parte por el catolicismo, que tomó para sí la esencia del paganismo romano. Y esto también lo reconoce el cardenal Henry Newman. Así que no nos vengan a decir que nosotros nos estamos inventando, es que Lucas Banzoli pues es protestante, ¿qué más va a decir? Tiene que criticar a la Iglesia Católica. No, no, lo dice el mismo cardenal Henry Newman. Así que simplemente la Iglesia Católica toma del paganismo creencias, imágenes, falsas doctrinas y también, como ya lo hemos visto hace un momento atrás, hablamos acerca de la transubstanciación que toma del mitraísmo también, así que no tiene nada que ver con la Biblia, es una doctrina pagana. Y por lo mismo yo creo que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia del Señor. Y quiero presentarles un segundo ejemplo. El culto a la Santa Muerte es de origen católico romano. Miren lo que dice un católico. El apologista católico romano Jorge Luis Zarazúa Campa nos muestra lo siguiente. El origen del culto a la Santa Muerte se debe a una desviación de una devoción católica con el mismo nombre promovida en la Nueva España durante la implantación del Evangelio y cuyos orígenes se remontan a Europa. Él mismo lo está reconociendo. Su origen se da en la Iglesia Católica. ¿Y saben qué? Ellos ni siquiera lo corrigen como debería de ser. ¿Qué hizo el Papa Francisco hace unos, no me acuerdo, un mes, 2 meses atrás? Bendijo la imagen de la Santa Muerte. Santa entre comillas, ¿no? Por supuesto. La bendijo. Y de eso se han publicado muchos videos en YouTube. Entonces, hermano mío, por favor, no nos vayan con cuentos. Hermano querido, bueno, yo ni siquiera debería decir un católico, un hermano, pero que no nos vengan con cuentos. Esa es su vida. Eso es lo que hizo Bergoglio.
Eso es lo que sucede en la Iglesia Católica. Se absorbe maldad, paganismo, y hay mucha desviación. Y lo que ellos quieren hacer es justificar, mentir, engañar, pasar por alto esto. No, no, señores, no, yo soy de esas personas que ponen el dedo en la llaga y lo señalo y lo toco, aunque duela. Tienen que corregir estas cosas. Ustedes tienen que denunciar estas cosas. Y un punto más, quiero hablar de la cruz arqueada. Pierce Compton escribió que el crucifijo torcido del Papa Juan Pablo II es, dice él, un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Él lo dice en el libro La Cruz Partida, Mano Oculta en el Vaticano, página 72. No lo estoy diciendo yo, no me lo inventé yo, y no es una mentira que el Papa Juan Pablo II tenía una cruz arqueada. Señores, no se dejen engañar. Señores católicos, no se dejen engañar. Salgan de ahí. Como dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18:4. Salid en medio de ella, pueblo mío. Salgan de ahí. ¿Quieren ser salvos? Salgan de ahí. Arrepiéntanse. Deje esa vida mundanal. Arrepiéntanse. ¿Quieres heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados. Y Dios te va a dar el perdón. Dios te va a dar la vida eterna. Sal de ahí, querido. Sal de ahí. Pastor, continúe. Bueno, hay muchísimas pruebas, hermano, muchas pruebas de cómo el catolicismo romano acogió prácticas del paganismo. Hay pruebas académicas, históricas, que nos dieran aquí, como yo dije hace rato, hoy hasta muy tarde, más nada con esta prueba que nosotros estamos mostrando, hermano. En una oportunidad yo le dije a una persona, mire, si yo le invito a ser parte de un grupo de asesinos, ¿usted quisiera ser? Digo, no, no, ¿cómo se le ocurre? No, no, no. No, ¿y usted por qué me invita a eso? Yo le dije, bueno, porque la iglesia a la que usted pertenece son unos asesinos. Durante todas las épocas asesinaron y masacraron a muchísimas personas. A una señora le hice la misma pregunta y le dije, mire señora, ¿a usted no le importaría ser parte de un grupo o una iglesia que promueve, bueno, donde la mayoría de sus practicantes son de la comunidad, ya sabe, ¿no? No la podemos decir acá. Digo, ay, no, Virgen Santísima. Yo le dije, bueno, pues esa comunidad es la iglesia a la que usted pertenece, porque la gran mayoría de sus ministros practican eso. Ay, Ave María Purísima, ¿cómo va a decir eso? Decía la señora. Pero es una realidad, es una realidad. A, a esa misma señora le dije, ¿y qué tal si la invito a ser parte de una iglesia que está manchada en toda su historia por crímenes de traficar, si esa es la palabra que cabe, o robar más bien, con la inocencia de las personas, con la fe de las personas? Ay, Dios me ampare, mi hijo, de ser parte de eso. No, no, no. Yo le dije, bueno, esa es la iglesia católica. Entonces, piénselo muy bien, amigo que está viendo esta transmisión. Ni siquiera estamos hablando mal de la Iglesia Católica. Estamos contando su historia. Esto que estamos contando es la historia de la Iglesia Católica. Ahora, ustedes no pueden tapar el sol con un dedo, ni taparse con hoja de chocheco, como decimos acá, con hoja de plátano. No, 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 señores, es su historia. Si una persona respetable, de estas personas muy honorables que hay en los pueblos, en las ciudades, investigara un poquito de historia y supiera un poquito de lo que es esta institución, saldrían huyendo de una. Por eso es que el Señor les dice en Apocalipsis 18:4, huid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de las plagas que vienen para ella. Adelante, mi hermano, ¿le parece si vamos cerrando ya Sí, la transmisión? sí, porque ya hemos avanzado bastante y Sí, de sí. pronto, bueno, no sé ni siquiera cómo resumir todo esto porque es demasiado, Dale, dale, ¿no? hermano. Sí, esto es terrible, terrible, tantas cosas que decir. Bueno, ya voy a tratar de resumir todo. Como ustedes han podido ver, aunque no podamos aquí explicar todo lo que tenemos para compartirle, por lo menos podemos decir algo. La Iglesia Católica Romana no es la Iglesia del Señor Jesucristo por toda su historia pagana, corrompida, perversa, fornicaria y tantas de las cosas que nosotros hemos mencionado aquí. Así que
el católico que está viéndonos, que no se moleste mucho. Acepte la realidad, acepte su realidad, sea un poquito más honesto, busque a Dios y dígale, Señor, lo que estoy haciendo y donde estoy congregando y donde pertenezco religiosamente, si tú no quieres que esté ahí, si tú no quieres que sea católico, háblame, muéstrame, revélate, por favor, dame alguna señal. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hermano querido, quiero decirte, hermano, por fe, si tú eres honesto, sabes que Dios te va a hablar, Dios se va a revelar a tu corazón, Dios te va a dar luz, te va a iluminar y te va a mostrar que el camino de Roma no es el camino que lleva a la vida eterna. Así que, querido amigo, sea honesto consigo mismo, ore a Dios, clame a Dios, sea sincero, brutalmente sincero con usted mismo y dígale a Dios, cámbiame, transfórmame, ayúdame. Y porque necesito la luz. Mientras estamos en esta vida, mientras no hayamos partido todavía, tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, pero después, si nosotros nos morimos, ya no hay oportunidad. No hay oportunidades segundas. Después de muerto se acaba todo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay más oportunidad. Así que aproveche ahora que está vivo y dígale a Dios que le dé luz, que le ilumine, que le alumbre, que le dé entendimiento y usted pueda tomar su decisión. Obedezca al Señor. Salga de esa iglesia. Salga de esa iglesia. Ahora, nuestra iglesia evangélica salva, no, nosotros tampoco salvamos, nuestra congregación nos salva. ¿Quién te salva? Jesucristo. Así que tienes que clamarle a Él y decirle, Señor, sálvame, libértame, mira dónde estoy, mira el error de mi camino, cámbiame, Señor, ayúdame, perdóname. Yo creo en Jesucristo que murió por mí, dio su vida por mí. Yo lo quiero recibir en mi corazón. Eso es lo que tienes que hacer, querido. Bien, no quiero extenderme más. Amado pastor Cristian, gracias por este tiempo. Y de pronto usted también, pastor, quiere hacer una oración con las personas que están aquí. Sé que hemos sido un poco duros, pero Antes, ¿cómo podemos ser un poco, antes de la oración quisiera desmitificar dos cosas, hermano. Y Ujú, son dos argumentos, yo diría muy tontos, quizás es la palabra más amable para decirlo, que algunos usan para intentar tapar toda esta locura de que hemos mencionado, porque es una atrocidad. Y eso es que dejamos por mencionar muchas cosas, pero es el argumento de, bueno, pero en la época de Jesús también estaba Judas y Judas traicionó al Señor y así como hubo uno malo, de cada 10 hay uno que sale malo. Mire, eso, eso yo se lo acepto para un pecado, ¿verdad? No, digámoslo así, un pecado eh, moral incluso, pero no para estas atrocidades gigantes que ha cometido esta institución. O sea, estos son aberraciones totales, totales. Otro argumento muy gracioso que siempre usan para intentar agregarle a esto espiritualidad y dicen, ahí están los protestantes, son el publicano, el que decía, yo que nunca peco, que ayuno, que hago esto y hago aquello, mientras que nosotros los católicos somos aquel pecador, aquel publicano que estaba afuera. Y eso es, mire, lo más absurdo de verdad que pueda hacer una persona, porque nosotros no decimos que nosotros somos impecables, no, también pecamos, también tenemos faltas, pero nunca se acerca a las atrocidades locas que ha hecho esta institución alrededor de la historia, una historia manchada. Y la escritura dice, mire mi hermano, la escritura dice que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así que el Señor no viene por una denominación que se aboga el título de ser la salvadora a ella, que fuera de ella no hay salvación. No. Vamos a orar. Vamos a orar, sí, a orar y vamos a pedir a Dios misericordia para que Dios pueda obrar en la vida de aquellos que escucharon este programa y hayan personas sensatas, cuerdas que puedan analizar estas cosas. Amado Padre Celestial, queremos darte la gracia por tu amor y tu misericordia, Señor. Dice la escritura que de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, tú diste la vida, no por una denominación, no por una sola congregación, sino por el grupo de personas que alrededor del mundo se entregarían a ti, Señor. El grupo de personas alrededor del mundo que son redimidos en la sangre del Cordero. Yo te suplico por aún los amigos católicos que han visto esta transmisión. Si de ellos hay gente íntegra, honesta, que quizá han visto esta cantidad de atrocidades y se han preocupado de ser parte del engaño de Satanás, Señor, rescata de los cenagosos, como algún día me rescataste a mí, Señor, como algún día has rescatado a muchos del engaño de Roma, del paganismo romano, Señor. Yo te suplico, Señor, que abra los ojos para que le resplandezca Cristo. Amado Espíritu Santo, en tu amor y en tu misericordia, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y obra, Señor bendito, alrededor del mundo para que tu santa iglesia pueda mantenerse fiel alrededor del mundo, llevando el mensaje de Cristo y del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. No sé si quiera decir algo, mi amado hermano Dani, adelante. No, bueno, algo quería decir, sí. Bueno, que vamos a estar haciendo debates. Ese es mi propósito en estos meses. Y bueno, pues los católicos que quieran entrar a debatir, sería bueno, ¿no? Para demostrarles con la palabra de Dios si ellos están o no están equivocados. Pero bueno, dejando a un lado ello, hay tantas cosas que hacer, ¿no? Hay tantas cosas que hacer. Les quiero pedir un favor a los que están viendo aquí. Yo tengo mi mamita, ella ahorita mismo está mal de salud, ella tiene una presión muy alta y es demasiado alta y pues quiero pedirles que oren por ella. Quiero pedirles que oren por ella. Yo he estado orando y a veces mis hermanas me dicen, mira, has orado por mí, yo sigo sanada. Voy, oro por una hermana y de pronto está mal y de pronto Dios le hace un milagro. Oro por una niña que estaba con epilepsia, Dios la sanó, la libertó. Y cuando oro por mi mamá no es nada. Entonces, como que uno también entra en esa preocupación y dice, Dios mío, ¿por qué? O sea, también yo necesito, mi mamá necesita, mi familia necesita, y tu ayuda, un milagro, y tantas cosas que uno necesita, pero a veces no se dan las cosas que uno quiere. Y de pronto Dios tiene sus propósitos. Entonces yo les quiero rogar, por favor, oren por mi mamita. Oren, por favor, por mi mamá. Ella necesita ayuda. Alguien me está llamando, no sé si se me escucha. Sí, se le Eh, escucha, hermano, se le escucha. sí, alguien me estaba llamando. Entonces, les quiero rogar, ella se llama Benedicta. Benedicta. Ella ha sido una Benedicta. mujer que oraba por los enfermos, se sanaban. Ella hace como medio año vio una niña, perdón, no, hace como 3 meses y medio, 4 meses a lo mucho. Había una niña que vino acá de una vecina, estaba endemoniada, la niña totalmente loca. Mi mamá se acercó, puso la mano, la niña cayó al suelo, fue liberada. Mi mamá es ancianita, tiene 81 años y Dios la usa mucho. Pero también ella ora por ella y pues a veces no se dan los milagros, no sabemos por qué, pero yo le quiero rogar, mi amado hermano, ore por mi mamá, ore por mi mamá, ore por mi vida y ore por mi familia, que también estamos pasando unos momentos difíciles que no quiero ahorita yo contar, no lo quiero hacer en detalle, no quiero hablar de esas cosas. Solamente le pido una cosa, que ore. Yo sé que si usted me apoya con oración, Dios va a solucionar todos esos problemas que estamos pasando. Y bueno, nada más decirles eso, que Dios los bendiga mucho. Y bueno, hasta una próxima. Estaré aquí siempre feliz de poder compartir y debatir también cualquier tema con el católico o de otra denominación que sea, con el fin de dejar claras las verdades que Dios nos ha enseñado. Sí, pastor, solamente eso. Y bueno, pues que Dios los bendiga a todos los que están viendo este vídeo, ¿no? Y bueno, que Dios los bendiga una vez más. También quiero darle un mensaje a los amigos católicos que están allí en el chat. A ustedes también que no están de acuerdo con las cosas que dijimos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les guarde, que Dios bendiga a sus familias y a ustedes,
Que Dios guarde todo lo que hagan y lo que emprendan. No deseamos nada malo. Por el contrario, cuando hacemos estos programas es para que más y más personas católicas puedan abrir los ojos y llegar al conocimiento de la verdad. A ustedes, los amigos católicos que estuvieron ahí viendo este programa también, que la paz de Dios les acompañe y permita a Dios que puedan tener la oportunidad de llegar al camino del Señor, que es algo muy, muy hermoso. Nos despedimos. Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, hermano Dani, muchísimas gracias por estar. Feliz noche. Dios le bendiga, hermanos.